En este esquema también vemos en esta flecha la capa córnea. Esta sería la capa basal. Por debajo está la membrana basal, esa lineecita que se puede ver en esta imagen esquemática. Entonces, si una ampolla se encuentra por debajo de la membrana basal, es una ampolla subepidérmica. Si la ampolla está dentro de la epidermis, es una ampolla intraepidérmica. No se olviden. La enfermedad ampollar intraepidérmica por excelencia es el pénfigo. ¿Ok? El pénfigo. Esta enfermedad es una enfermedad que se cataloga como autoinmune. ¿Me están escuchando, Harry, no? Hola, hola. Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Entonces, el pénfigo es una enfermedad que se le cataloga dentro del grupo de enfermedades autoinmunes. Es crónica y potencialmente es mortal. Antes del descubrimiento de los corticoides sintéticos, la mortalidad del pénfigo alcanzaba hasta el 30%. O sea, de cada 100 personas que eran afectadas por el pénfigo, 30 a 50 podían morir. O sea, altamente mortal. Pero luego del descubrimiento de los corticoides sintéticos, esa mortalidad bajó hasta menos del 10%. Esta enfermedad se caracteriza por presentar clínicamente ampollas. Es, en teoría, la enfermedad ampollar más conocida, ¿ok? Y que tiene lógicamente un componente autoinmune. Dentro de los conceptos histopatológicos y fisiopatogénicos de la enfermedad, se tiene un término que es muy importante. Se llama acantolisis. ¿Qué quiere decir acantolisis? Que es un término que sirve para describir la separación de los queratinocitos, la ruptura de los puentes intercelulares. No se olviden que en la piel, a nivel epidérmico, los queratinocitos están adheridos, están unidos mediante proteínas. ¿Cómo se llaman esas proteínas? ¿Cómo se llaman esos puentes intercelulares? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien puede responder? Doctor, ¿serían los desmosomas? Muy bien. ¿Quién ha hablado? Edison Javier Cruz Guamán, doctor. Muy bien, Cruz. Desmosomas o puentes intercelulares. Entonces, la adherencia entre los queratinocitos está determinada por estas uniones intercelulares llamadas desmosomas. ¿Ok? Entonces, en el pénfigo, por definición, se produce la acantolisis. ¿Qué es acantolisis? La ruptura de estos puentes intercelulares. ¿Y por qué se rompen? Por un fenómeno autoinmune. Es decir, un grupo de inmunoglobulinas van a atacar a estas proteínas que conforman los desmosomas. ¿Ya? Entonces, las uniones intercelulares, como les mencioné, están formadas especialmente por desmosomas a nivel intraepidérmico y la epidermis y dermis se va a unir mediante unas estructuras proteicas también que se llaman hemidesmosomas. Este es el esquema. Miren, este es un queratinocito esquemático, ¿ok? Y este es otro queratinocito. Y aquí encontramos los desmosomas y las desmosomas son uniones proteicas de alta adhesión. Eso es a nivel intercelular. Pero si nos vamos más abajo a la capa basal, ¿cómo es que se adhiere la célula basal a la membrana basal? Mediante los hemidesmosomas. Estos desmosomas, como les mencioné, son un conjunto de proteínas, ¿ok? Son como pequeños ganchos que se van a adherir. Entonces, estas proteínas tienen nombre propio, como podemos ver en este esquema. Por ejemplo, encontramos las placoglobinas, la epiplaquina, la desmoplaquina, la placofilina, emboplaquina, periplaquina. Son proteínas estructuralmente distintas,
pero que en general llevan una sola función. Además de estas que he mencionado, encontramos tres proteínas muy importantes. Una que se llama desmogleína 1, otra que se llama desmogleína 3 y otra que se llama desmocolina. En general, estas van a ser las que van a dar la adherencia propiamente, porque lo pueden ver fácilmente en el esquema. Digamos que las cuerdas que prenden a las uniones intercelulares van a ser las que les he mencionado, la placoglobina, epiplaquina, desmoplaquina, placofilina, la hemoplaquina o la periplaquina, pero las que adhieren realmente una célula a otra van a ser las desmogleínas y la desmocolina. Entonces, en el pénfigo lo que ocurre es que el sistema autoinmune, los anticuerpos van a atacar primero a esta desmogleína o a esta desmogleína. Hay una destrucción de estas uniones intercelulares, por consiguiente, esta célula se separa de esta otra. Al separarse van a dejar un espacio vacío y ese espacio va a ser ocupado por el suero o plasma que al final clínicamente se va a evidenciar como una ampolla. Más o menos se entiende, ¿no? Esta enfermedad, como les mencioné, es la más conocida de las enfermedades autoinmunes ampollares. Afecta especialmente a adultos, desde los 30 hasta los 60 años. Se ha encontrado un componente racial, especialmente en los judíos. No hay un predominio especial entre varones y mujeres, pero algunas series hablan que es más frecuente en las mujeres. Es rara, esta enfermedad es rara. Siendo típica, es rara. Tiene características típicas, tiene características propias, pero es rara. Se habla de una prevalencia de 0.5 a 3.2 por 100.000 habitantes. Y la mortalidad, como les mencioné, puede llegar hasta el 20%, pero cada vez es menor por, lógicamente, la mejor atención a estos pacientes. Se habla de una predisposición genética, por eso es que inclusive se habla también de una predisposición racial. Hay antígenos linfocitarios humanos que están relacionados con esta enfermedad, especialmente el DR4 y el A10. ¿Ok? Y a su vez el pénfigo se divide en tipos de pénfigo, que les voy a mencionar más adelante. Además de esta predisposición genética, también se ha visto que algunos casos pueden ser inducidos por algunos medicamentos. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, algunos antiinflamatorios COX-2, la rifampicina, hipertensivos como el captopril, también algunos agentes físicos como las quemaduras y la radioterapia pueden desencadenar la enfermedad, lógicamente teniendo el paciente un componente genético de fondo. Como les mencioné, en la etiopatogenia, lo que ocurre es que los autoanticuerpos van a atacar la sustancia intercelular, a las proteínas que se encuentran en los desmosomas, especialmente a la desmogleína 1 y a la desmogleína 3. ¿Cuál es el anticuerpo que reacciona contra estas proteínas? Es la inmunoglobulina G, ¿no? Que les mencioné que va a atacar a la desmogleína de tipo 1 o a la desmogleína de tipo 2. El pénfigo se va a clasificar en 4 tipos de pénfigo. El más frecuente se llama pénfigo vulgar, seguido por el que se conoce como pénfigo foliáceo. Más raramente podemos encontrar al pénfigo paraneoplásico y al pénfigo IgA. ¿Ok? Entonces estos son los 4 tipos de pénfigos según la clasificación. Pénfigo vulgar, pénfigo foliáceo, pénfigo paraneoplásico y pénfigo IgA. A su vez, el pénfigo vulgar se puede clasificar
en pénfigo vulgar propiamente y pénfigo vegetante. Y el pénfigo foliáceo se puede clasificar en pénfigo foliáceo endémico, no endémico y eritematoso. En el caso del pénfigo vulgar, los anticuerpos, o sea, la inmunoglobulina G de la que hemos hablado, va a atacar a la desmogleína número 3. Y en el caso del pénfigo foliáceo, la reacción autoinmune estará dirigida contra la desmogleína 1, que es una proteína de 165 kilodaltons. Entonces, en este esquema también podemos ver, en el pénfigo vulgar hay una reacción autoinmunitaria predominantemente contra la desmogleína 3. En el caso del pénfigo foliáceo, los anticuerpos, como les mencioné, IgG, van a estar dirigidos contra la desmogleína 1. En el caso del pénfigo paraneoplásico, la reacción autoinmune va a estar dirigida contra un target específico, en este caso un grupo de target que, por ejemplo, son la hemoplaquina, la periplaquina, también la desmogleína 3, la desmocolina. Entonces, podrán entender que el pénfigo paraneoplásico tiene una presentación clínica más aparatosa que las dos anteriores. En el pénfigo IgA, los anticuerpos van contra la desmocolina 1, desmocolina 2, desmocolina 3 y pueden ir también contra la desmogleína 1 y 3. ¿Ok? Cada uno de los pénfigos tienen características particulares. Por ejemplo, el pénfigo vulgar afecta especialmente mucosas. Afecta especialmente mucosas. Puede inclusive afectar mucosa nasal, genital y mucosa orofaringea. En el caso del pénfigo foliáceo no vamos a encontrar esta afectación de mucosas. Lo que vamos a encontrar especialmente es eritema, escamas, principalmente en áreas seborreicas. Y ojo, en el pénfigo foliáceo no vamos a encontrar lesiones en mucosas. En el pénfigo paraneoplásico, la presentación clínica, como les mencioné, es mayor, es una presentación mucho más aparatosa. Puede haber una estomatitis severa, puede haber reacciones tipo neoplásicas, por eso inclusive se le considera paraneoplásica, especialmente asociado a las leucemias y a los linfomas. El pénfigo IgA corresponde a pústulas pequeñitas con una predisposición anular que van a estar sobre placas eritematosas. El pénfigo IgA es el que más se ha relacionado con medicamentos. Muy bien, cuando hablamos de la reacción inmunológica en el pénfigo, en todos los tipos de pénfigo, vamos a encontrar que las citoquinas y las proteínas inflamatorias tienen un comportamiento bastante complejo. Sin embargo, existen algunas citoquinas proinflamatorias que van a estar presentes en esta enfermedad en todos los tipos de pénfigo. Por ejemplo, el interferón, la interleuquina 1, la interleuquina 5 y la interleuquina 15 van a ser los que más se van a encontrar en esta patología. Si bien es cierto, algunas interleuquinas van a estar elevadas, va a haber otras que se van a disminuir. Por ejemplo, la interleuquina 15 y la interleuquina 22. Y las que siempre van a estar elevadas van a ser la interleuquina 4, la interleuquina 7, la interleuquina 8 y la interleuquina 12. Sin embargo, esto es una cuestión netamente académica, ¿no? No es muy importante que ustedes conozcan esto. Lo que me importa mucho es que conozcan las características de cada uno de los pénfigos, las características clínicas. En primer lugar, habíamos hablado del pénfigo vulgar, ¿no es cierto? En el pénfigo vulgar siempre hay afectación de mucosas, especialmente la mucosa oral, la mucosa genital y la mucosa orofaringea. En el caso del pénfigo foliáceo, les dije que puede haber uno que se llama pénfigo endémico, otro que se llama pénfigo no endémico y otro que se llama pénfigo eritematoso. El pénfigo endémico
también se llama sudamericano, brasilero o fogo salvaje. ¿Por qué? Porque especialmente se ha encontrado esta forma clínica en áreas de la selva de Brasil, de Perú, de Bolivia y de Paraguay. Se le ha asociado con la presencia de una mosca, de un insecto, la mosca negra Siminium nigrimanum, así se llama. Se ha visto que las zonas donde hay mayor prevalencia de este tipo de pénfigo está, vamos a encontrar especialmente este tipo de mosca. Este pénfigo endémico afecta más frecuentemente a adolescentes y adultos jóvenes y se considera familiar aproximadamente un 10% de casos. Hay una, digamos, una afectación local, ¿no? De una pequeña parte del cuerpo o puede convertirse en una verdadera eritrodermia exfoliativa. ¿Qué quiere decir eritrodermia exfoliativa? Es cuando la afectación de las lesiones van a abarcar hasta un 90% de la superficie corporal total. Como les mencioné, el pénfigo endémico, al ser un tipo de pénfigo foliáceo, no va a afectar mucosas. El pénfigo vulgar tiene especialmente afectación en la mucosa oral. El 60% de los pénfigos del tipo vulgar empiezan en la mucosa oral, pero además puede afectar otras estructuras como por ejemplo la uretra, la vulva, el pene, el ano, el cervix, inclusive el esófago, porque como les mencioné, este puede afectar a la capa suprabasal de la piel y las mucosas. Cuando sospechamos de un paciente con pénfigo, no siempre vamos a encontrar las ampollas típicas. A veces solamente encontramos placas tipo de urticaria, como ronchas. Estas posteriormente se van a convertir recién en ampollas verdaderas que nos pueden orientar al diagnóstico más fácilmente. Pero no siempre el paciente viene pues con ampollas, puede venir también con costras cuando la ampolla se ha roto en su techo. O de repente úlceras cuando ya se ha hecho más crónico. Así es fácil determinar, así es fácil diagnosticar, ¿no? Es una ampolla sobre una base eritematosa y en el contexto de un paciente que no tiene ningún antecedente, entonces lo primero que debemos sospechar es en un pénfigo. Entonces, en el caso del pénfigo vulgar, muchas veces no vamos a encontrar ampollas, como vemos en esta imagen. Simplemente vamos a ver erosiones. Son erosiones que tienen una base eritematosa, que lo que nos están evidenciando es que el techo de la ampolla ha desaparecido y se ha quedado la base de la ampolla. Y en este caso, al haber afectación de mucosa oral y mucosa ocular, lo más probable es que se trate de un pénfigo vulgar. Miren cómo hay afectación de la mucosa oral, se ve fibrina abundante, eso es una lesión secuelar de una ampolla que se puede ubicar en mucosas. Hay abundante sangrado. A veces la lesión puede ser tan tenue como en este caso, se ve solamente erosión, miren, erosión en la mucosa oral. Es decir, en este caso el techo de la ampolla ha desaparecido y ha dejado solamente la base, la erosión. También puede afectar las encías. Este es un pénfigo oral. Se rompe el techo de la ampolla y queda la base. Cuando tenemos lesiones de este tipo, donde no hay una ampolla evidente, lo que tenemos que hacer es una maniobra que se llama el signo de Nikolsky. Entonces, el signo de Nikolsky consiste en presionar el borde de la costra o de la erosión que tienen enfrente y al producir esa presión al borde van a encontrar un despegamiento epidérmico inmediato. ¿Okay? Hay también un signo que se llama Asboy-Hansen, que consiste en el aumento periférico del tamaño de la ampolla cuando presionamos verticalmente sobre la superficie de la ampolla, lógicamente. Eso ocurriría, por ejemplo, en esta, ¿no? Si tenemos una ampolla de este tipo, lo que hacemos es presionar en la zona central, en esta parte,
así, allí, y lo que va a ocurrir es que la ampolla se va a extender, se va a hacer más grande. Eso se llama signo de Aswell-Hansen. Pero en este caso lo que tenemos que hacer es el signo de Mikulski. ¿Qué hacemos? Presionamos en esta área, como quien desplaza toda la piel, y lo que vamos a encontrar es un despegamiento epidérmico. Eso se llama signo de Mikulski. El pénfigo vulgar, como les mencioné, afecta especialmente a mucosas y lógicamente puede presentarse también ampollas en toda la superficie corporal. Tenemos pacientes que llegan en completo abandono, digamos, con ampollas realmente eh, que convierten al paciente en un paciente gran quemado, entre comillas. Vemos aquí, miren cómo se van extendiendo las ampollas, pero miren, no se evidencian ampollas. Lo que vemos es la secuela ampollar. El techo ampollar se rompe y deja la erosión. Entonces, tengan presente eso. No siempre van a encontrar en un paciente con pénfigo ampollas bonitas como las que he mostrado en la foto, sino van a encontrar ya lesiones residuales, costras o erosiones. Entonces, ¿qué hay que hacer para determinar si esta imagen o este paciente puede hacer o no que tenga pénfigo? El signo de Nikolsky. Miren, afectación de mucosa de pene, costras, que son seculares, o la ruptura de ampollas. De igual forma, aquí claro que sí, es más fácil porque vemos ampollas claras, pero en este caso no son tan claras y lo que se encuentran son las secuelas, ¿no? Erosiones. Otra cosa muy importante es que también puede haber afectación unguial. Muchas veces incluso la uña puede ser la primera afectada en pacientes con pénfigo vulgar. Puede presentarse con paroniquia o con hemorragias subunguiales. La otra forma de pénfigo vulgar es lo que se conoce como pénfigo vegetante. Entonces, en este caso, las lesiones son verdaderas costras vegetantes, ¿no? Se van a encontrar especialmente en flexuras, especialmente en la flexura de las axilas, en la cara y en el cuero cabelludo. Miren, por ejemplo, aquí. ¿Ustedes pueden ver alguna ampolla en esta lesión? Nada, no hay ampolla. Pero lo que sí se encuentra es una vegetación, es una costra vegetante. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder nosotros sospechar o de repente confirmar si se trata de un paciente con pénfigo? ¿Qué maniobra? A ver, Lady. ¿Está presente Lady? Lady. Delegado, anota, no está presente esa alumna Lady. Lady Wilka. Ya, doctor, está bien. Ya. A ver, ¿dónde está? A Wesenberg. Presente, doctor. Ya. ¿Qué maniobra se realiza para poder determinar si este paciente puede hacer que tenga pénfigo o no? Porque acá no se ve ninguna ampolla, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Qué maniobra hay que hacer? La de Nikolsky podría ser, doctor. Sí, claro que sí. Presionar en esta área, tratando de jalar la piel, y si hay un desprendimiento cutáneo, eso se llama Nikolsky positivo. Así también se puede formar el pénfigo vegetante, no se olviden, flexuras y cara, vegetaciones costrosas. Como les mencioné, el pénfigo se puede asociar a algunas patologías tumorales, como por ejemplo la miastenia gravis o el timoma también. Ya. Pero no es lo más frecuente. El pénfigo foliáceo, les dije, puede ser endémico y no endémico, ¿no es cierto? Les hablé del endémico, también llamado Fogos al valle. El otro es el pénfigo foliáceo no endémico, lógicamente es el que se va a relacionar a cualquier otra forma que no se encuentre en las áreas endémicas, como les mencioné, Brasil, selva de Perú, selva de Paraguay, Bolivia, ha reportado muchos casos de pénfigo foliáceo endémico. Pero si no estamos en esas áreas y tenemos las características del pénfigo foliáceo, entonces tenemos que hablar de un pénfigo foliáceo no endémico.
En el caso del pénfigo foliáceo, la ampolla está por debajo de la capa córnea, ¿ok? Es una ampolla subcorneal. Entonces, en este caso, todavía es más difícil determinar la presencia o no de una ampolla, porque como es tan superficial, rápidamente se va a desprender. Miren, ustedes pueden siquiera sospechar de que esta enfermedad que tiene esta paciente es ampollar. No, porque no se evidencia ningún tipo de ampolla. Lo que vemos acá son muchas costras amarillentas. Entonces, pero si hacemos una biopsia, vamos a encontrar una ampolla subcorneal, ¿no? Entonces, la ampolla se encuentra tan superficial que rápidamente se desprende y lo que ocurre es la formación de escamas amarillentas. Miren, ¿hay afectación de la boca? No hay afectación de la boca. No hay tampoco afectación oral. Entonces, es un típico caso de pénfigo foliáceo no endémico. Y finalmente el tercer tipo de pénfigo foliáceo se llama pénfigo eritematoso. De igual forma encontramos eritema y escama en la zona centrofacial, pero es más localizado. Miren aquí. Uno puede pensar que esta lesión eritematosa escamativa simplemente es una dermatitis. Pero si hacemos el signo de Nikolsky y encontramos la positividad, entonces podemos suponer que se trata de un pénfigo eritematoso, foliáceo, en este caso localizado. De igual forma aquí, miren, una costra. El pénfigo endémico Phobos salvagem que les había hablado se presenta en zonas endémicas. Tiene las mismas características clínicas que el pénfigo no endémico. La diferencia, lógicamente, es la epidemiología, la localización y también en la clínica se va a presentar con una sensación de ardor o de quemadura muy intensa. Por eso también se le conoce como fuego salvaje. ¿Okay? Es como una quemadura. No se olviden las típicas ampollas de pénfigo. Miren, cuando inicialmente se está formando la enfermedad, no se evidencian ampollas típicas. Solamente van a presentarse lesiones tipo roncha. Ya cuando se va manifestando la ampolla, se hace pues una ampolla clásica, ¿no? Como la que vemos aquí. Lógicamente que cuando la ampolla se rompe, miren aquí, se rompe la ampolla y te deja una zona erosiva. Las ampollas aquí, si se rompe el techo, te deja una erosión. Ampollas más pequeñitas, miren, agrupadas, que difícilmente vamos a poder sospechar en pénfigo. Quizás en esta imagen podríamos sospechar en un herpes, ¿no? Porque son ampollas agrupadas, pero si es una lesión crónica y tiene signo Nikolsky, lo que tenemos que pensar es un tipo de pénfigo llamado pénfigo IgA. El diagnóstico es clínico y por histopatología y con inmunofluorescencia. Entonces, en la histopatología lo que vamos a encontrar es una ampolla que puede estar por encima de la capa basal de la epidermis o por debajo de la capa córnea de la epidermis. ¿Ya? Cuando la ampolla está por encima de la capa basal, ¿qué tipo de pénfigo es? Ahora vamos a preguntar a Zúñiga, Alexander Zúñiga. Sí, doctor, presente. A ver, Sería un pénfigo vulgar, doctor. perfecto, Zúñiga. Anota, Harriet, ¿ah? Ya, y cuando la ampolla está por debajo de la capa córnea, Daphne, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de pénfigo es? No está Daphne, David. Diego, Diego Walparimachi, Antón. Tampoco está presente. Elena Aiquipa. Doctor, presente Aikipa. Ya, estoy preguntando, primero pregunté a tu compañero si la ampolla se encontraba por encima de la capa basal, qué tipo de pénfigo era. Él me respondió pénfigo vulgar, es correcto. Y ahora te pregunto si la ampolla está por debajo de la capa córnea, como estamos viendo en esta imagen, ¿qué tipo de pénfigo es?
Arequipa. A ver, sea Bársola. Ya levantó la mano. Sería, doctor, pénfigo foliáceo. Muy bien, foliáceo. Entonces son las dos formas. Foliáceo y vulgar. Entonces, a ver, Ramos, Giancarlo. Presente, doctor. Ramos, dime, la ampolla en el pénfigo vulgar, mejor replanteo. ¿En cuál de los tipos de pénfigo la ampolla es más notoria? ¿En el pénfigo vulgar o en el pénfigo foliáceo? El pénfigo vulgar, doctor. Ya, es una ampolla típica, ¿no? ¿Y qué encontramos en el pénfigo foliáceo? ¿Encontramos ampollas o Son menos típicas, doctor. más encontramos escamas? No se olviden. Ya, muy bien, Carlos. Entonces, la inmunofluorescencia es un procedimiento un poquito complejo. Lo que nos va a evidenciar es los anticuerpos en la superficie de los queratinocitos. Se forma lo que se conoce el signo del panal de abejas. Miren, toda esta zona verde reticulada está evidenciando la presencia de los anticuerpos contra los anticuerpos contra la desmogleína, contra la proteína. Por eso se forma esta imagen, tipo de panal de abejas, porque va contra las uniones intercelulares. El tratamiento es con corticoides y inmunosupresores que incluyen a la terapia biológica. Entonces, dentro de los corticoides hay que recordar que la dosis tiene que ser una dosis intermedia alta. Usualmente se utiliza la prednisona de 1 miligramo por kilogramo de peso. Y al ser una enfermedad crónica, el tratamiento es largo. Entonces, no podemos dar corticoides por mucho tiempo. Entonces, para tratar de inmunosuprimir el efecto autoinmune de la enfermedad, lo que tenemos que usar son inmunosupresores coadyuvantes. Y el inmunosupresor coadyuvante por excelencia es el que se conoce como micofenolato mofetil. Secundariamente se puede usar también acetoprina o ciclofosfamida o metrotexate, pero el de elección es el micofenolato mofetil. Entonces, más o menos se va jugando retirar el corticoide y aumentar la dosis del inmunosupresor. Y dentro de la terapia biológica, el tratamiento de primera línea es un medicamento que se conoce como rituximab. Rituximab. ¿Ok? Entonces, esas cosas deben conocerlas de manera superficial, pero deben conocer que el tratamiento es con corticoides y por largo tiempo. Finalmente, vamos a hablar del pénfigoide ampollar. Esta es más rara que la anterior, es una forma de ampollar, pero a diferencia del pénfigo, la ampolla en el pénfigoide es una ampolla subepidérmica, o sea, se encuentra por debajo del epidermis, entonces es una ampolla más tensa. Esta enfermedad ampollar también es crónica, tiene un componente autoinmune, pero es más raro que el anterior, ¿ya? Es muy raro que aparezca en la mucosa, no es lo usual. Esto es muy importante. Epidemiológicamente hablando, el pénfigoide ampollar afecta especialmente a pacientes de la tercera edad, especialmente a los mayores de 60 años. No hay predilección étnica ni racial, afecta un poquito más a varones y es excepcional en niños. Es rarísimo. Lo usual es que se presente en mayores de 60 años. Es más raro que el pénfigo, se presenta 6 a 7 casos por millón de habitantes. En el caso del pénfigoide, el efecto autoinmunitario es contra las proteínas de la membrana basal, de las que se encuentran como ganchos adhiriendo la epidermis a la dermis. ¿Ok? Igual, la inmunoglobulina G es la que va a atacar a las proteínas que se encuentran anclando la epidermis a la dermis. Entonces, la imagen de la inmunofluorescencia es esta. Miren, una línea en toda la membrana basal. Allí es donde están los anticuerpos. Miren, comparen la imagen en panal de abejas que vimos en el caso del pénfigo y en esta imagen lineal que es en el pénfigoide. Entonces los anticuerpos están en esta área, en la capa, en la membrana basal. En cambio, en el pénfigoide se forman como pequeñas
¿no es cierto? Líneas, es lo que se conoce como panal de abejas. Esto es pemfigoide, es en la membrana basal. Afecta especialmente a dos proteínas. Una proteína que se llama BPAG1 y la BPAG2. Cada una tiene proteínas, tiene un peso molecular especial. La desmoplaquina 1 es la proteína que tiene 230 kilodaltons y el colágeno tipo 17 es la que tiene 180 kilodaltons. Son las dos proteínas que van a ser atacadas en esta enfermedad. Pemfigoide. Se parece al pénfigo, pero no es la misma enfermedad. Tiene propias características. Aquí es el esquema parecido al otro que les presenté en el pénfigo. Atacamos a la proteína de 180 kilodaltons y atacamos a la proteína de 230 kilodaltons. Se destruyen estas, entonces se separa la epidermis de la dermis. En el pemfigoide hay una gran producción de interleuquina 5, de eosinófilos, de interleuquina 31. Es por eso que esta enfermedad es bastante pruriginosa, tiene esa característica. Por eso muchas veces es confundida inclusive por una alergia, como una alergia. Ya les mencioné que la inmunoglobulina G va a atacar a las proteínas de la membrana basal, específicamente a la desmoplaquina y al colágeno 17. En la clínica vamos a encontrar ampollas más tensas, ¿no? Si la ampolla está más profundamente, el techo de la ampolla va a ser más grueso, entonces la ampolla va a ser mucho más tensa. Y además, al encontrarse casi ya en contacto con la dermis, la ampolla va a tener un contenido hemorrágico. Muy bien. Se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo. No se olviden que la afectación de las mucosas es extremadamente rara. En las primeras fases vamos a encontrar una fase que se conoce fase urticariana. No se evidencia ninguna ampolla, pero sí se encuentran pequeñas ronchas eritematosas muy pruriginosas. Después de que se rompe la ampolla, se queda una úlcera y deja una pigmentación importante. Raramente hay mucosas, como les mencioné, no es importante que lo recuerden. También hay casos inusuales como la presentación en niños. Hay factores desencadenantes en pemfigoide ampollar. Uno de ellos es la radiación ultravioleta extrema y también se ha asociado mucho a casos de hepatitis C. ¿Ok? El tratamiento en este caso es con inmunosupresores también. Se puede dar corticoides en dosis más bajas que del pénfigo y se usa mucho también la doxiciclina o las tetraciclinas para tratar de estabilizar inmunológicamente. Muy bien, entonces vamos a ir con la siguiente exposición. ¿A quién les toca exponer? ¿A quién les toca exponer? Sí, toca, doctor, eritema multiforme. Ya, ¿a quiénes exponen, por favor? A Cornejo, Cruz, Ramos y Vera. Ya, empiecen. Doctor, quería preguntar también, quedaba pendiente una exposición sobre sífilis de la anterior unidad, creo. Esa Ya. la antes que nosotros porque era un tema anterior al nuestro. Sí, eso exponen pues a la siguiente, eso estamos reprogramando. Haremos el jueves en la noche de repente, Harry, ¿ya? Ya, doctor, está bien, hay que coordinarlos. Ya, chao, chao. A ver, ¿quién expone? Doctor, nuestro grupo, ahorita voy a presentar un ratito, por favor. Ya. Hola, ¿me escucha? Hola. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ya, espero que... bueno,
Ok, doctor, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con el tema, que es eritema multiforme y síndrome de Stevens-Johnson. Siguiente, por favor. Bueno, empezando con el eritema multiforme. Siguiente. Bueno, el eritema multiforme es una afección aguda inmunomediada que se caracteriza por la aparición de lesiones distintivas en forma diana en la piel. Estas lesiones se acompañan de erosiones y ampollas. Generalmente hablamos de un eritema multiforme mayor cuando ya es un grado más complejo